Bueno, pues aquí estamos con un nuevo episodio de Libros.fm. Os habla Francisco Rodríguez Criado, que es quien se encarga de traeros alguna información o algún comentario sobre los libros o sobre algo relacionado con la literatura. Y precisamente hoy vamos a hablar de un libro concreto. En este episodio, que ya hace el número 41, hoy 29 de junio de 2018, de Libros.fm. Resulta que los libros nos cuentan historias, pero también tienen siempre una historia a sus espaldas. Hoy os voy a contar la historia, cómo nació un libro en concreto, un libro que a mí me gusta y que de hecho consulto y releo de vez en cuando, ¿no? Vayamos al contexto. Pongamos que una emisora de radio entrevista a un escritor muy conocido y ya que lo tiene ahí, le hace una propuesta, como suele ocurrir siempre con los escritores que son conocidos, populares, que tienen grandes premios, como es el caso del autor del que estamos hablando ahora mismo. Le hace una propuesta, y en este caso era participar una vez al mes en ese programa. Entonces el escritor le pregunta al entrevistador, a la persona que lleva el programa, cuál sería su cometido, cómo sería su colaboración, y este dice que realmente exactamente no sabe cuál sería, pero le propone que, por ejemplo, escriba un relato y que lo lea en esa emisora, en ese programa, una vez al mes. Este es un escritor que estaba muy ocupado y descartó la idea. No tenía tiempo para participar para colaborar en una emisora de radio. No obstante, por educación, tal como cuenta en el prólogo, pues le dijo que se lo pensaría. Así que se fue para casa con la convicción de que no iba a aceptar ese ofrecimiento, pero mientras cenaba, charlando con su mujer, que también es una escritora conocida, no tanto como él, es una novelista estadounidense, pues llegó a la conclusión, o ella le propuso más bien, que no era necesario que él escribiera los relatos, sino que él podía ser el conductor de ese programa, de ese tiempo que le concedían en ese programa, desde el cual podría invitar a los lectores o a los escritores que estuvieran interesados en ese proyecto para que escribieran sus propios relatos. El escritor le pareció una buena idea lo que le había propuesto su mujer, y entonces lo que hizo fue apoyar ese proyecto, se involucró en él, y así fue como nació el Proyecto Nacional de Relatos. El escritor no es otro que Paul Auster, y la escritora, su esposa, es Siri Husband. No sé si lo pronuncio bien porque es un nombre un poquito complicado, pero es también escritora y novelista, ¿no? Así que fue así como nació una idea de colaboración colectiva, si se le puede llamar así, de creación de relatos. Paul Auster lo que propuso a los escritores que quisieran participar en ese proyecto es que escribieran relatos que fueran verídicos y breves. Solo debían cumplir esos dos elementos, esas dos condiciones. Pues lo que él quería era recopilar historias reales que bien pudieran ser una ficción. Bueno, pues imaginaos si Paul Auster, tal como ocurrió, lanza esa propuesta en las ondas, pues la respuesta forzosamente tenía que ser abrumadora. Recibieron más de 4.000 relatos, de los que Paul Auster seleccionó 180 piezas, que son las que están reunidas en este libro que tengo ahora mismo en las manos, publicados en España por la editorial Anagrama. El título del libro es Creía que mi padre era Dios, y el subtítulo, Relatos verídicos de la vida americana. No es un libro nuevo, ni mucho menos. Yo lo compré, creo que al poco de salir. El libro es, si no me equivoco, de 2001, y tiene la
la traducción, lo voy a decir porque esto siempre es importante, al castellano, de Cecilia Ceriani, ¿no? Bueno, pues así fue como se fue configurando el libro. El escritor Paul Auster recopiló, eligió 180 piezas y que dieron paso a este libro. El libro, los relatos, que son breves, algunos más, otros menos, todos tienen esa característica de que aparentemente son reales, y queramos o no, eso se nota. Hay un elemento, o sea, digamos que no se desborda la imaginación en estos cuentos, sino que en muchísimas ocasiones, son prácticamente estampas de la vida cotidiana de estos escritores, pues supuestamente ellos mismos la vivieron. Así que es un libro de ficción realista, o es un libro realista que podría ser leído como un libro de ficción, llamarlo como. Tengo seleccionado aquí uno de los cuentos, que lo voy a leer. Está en la página 247 y se llama Vida de poetas. El autor es Clayton Esselman. Dice así el cuento. En 1958, cuando todavía era estudiante en la Universidad de Indiana, empecé a ir a Nueva York en mi coche cada vez que tenía algún día libre o vacaciones. Al igual que hicieran antes que yo una infinidad de otros aspirantes a artistas, me dediqué a llamar a diferentes puertas. Allen Ginsberg me abrió la de su apartamento de la calle 10 y me dijo que hablaría conmigo si le compraba una hamburguesa. Bajé, compré una y estuvo hablándome durante 1 hora sin parar sobre Shelley y Mayakovsky. Después me dijo que fuese a conocer a Herbert Hancock y que le dijese que iba de su parte. Fui, llamé a su puerta y abrió un hombre pálido y de aspecto amable que me invitó a pasar al salón, donde había varias personas acampadas en silencio alrededor de muebles destartalados. «Estamos cocinando un poema, tío», me dijo Hankel. «Ven a ver». Me condujo a la cocina y abrió la puerta del horno. Y allí estaba, un poema escrito a máquina sobre un folio cuyos bordes se estaban chamuscando, sometido a una temperatura de 350 grados. Hankel cerró la puerta del horno y regresó al salón arrastrando los pies. Fui detrás de él. Seguían todos en silencio. Después de estar un rato allí sin hacer nada, decidí que no tenía hambre y me marché. Bueno, pues este es uno de los relatos incluido en Creía que mi padre era Dios, en edición de Paul Auster. Él no es el autor del libro, pero sí es el recopilador y el autor del prólogo. En Vida de poetas, a alguno le podría parecer que la historia es un poco surrealista, pero conociendo algunos de los nombres que son citados en este relato, muy beatnik todos ellos, Herbert Hancock, Allen Ginsberg y otros que supongo estarían pululando por allí, que no se citan, pues quizás fuera un relato, y doy por hecho que fue un relato 100% real, ¿no? Eso es todo por hoy. Os invito a que sigáis escuchando los podcasts de libros.fm y de su podcast gemelo literatura.fm. Y bueno, nada más deciros que si necesitáis solicitar mis servicios como corrector de estilo, podéis encontrarme en correccionyestilo.com. A los amantes de la literatura en general y del cuento en particular, pues invito a que, como hacéis tantas personas a diario, pues que leáis los cuentos que están publicados en narrativabreve.com, un blog que lleva ya más de 10 años ahí trabajando y apostando fuerte por la narrativa breve, por los relatos, de manera también no tan potente por el poema. Hay reseñas, hay entrevistas a escritores, en fin, hay un poquito de todo. Pero no os abrumo hoy más. Este ha sido el episodio de hoy de libros.fm, una llamada a un libro de Paul Auster, Creía que mi padre era Dios, publicado en la editorial española Anagrama. Muchas gracias a todos y nos escuchamos. Hasta otra.